Ahora, la próxima persona en participar, que viene desde lejos, es Milton Cerón Zamora. Él es tesista perteneciente al Colegio de Filosofía de la UNAM. Ha recibido reconocimientos por su trayectoria académica, por ejemplo, premio al talento del bachiller universitario, segundo lugar en el primer certamen literario de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y otros muchos más. Ha participado en coloquios dentro y fuera de la Facultad de Filosofía y Letras, donde ha abarcado temas de educación, historia, humanidades y didáctica de la filosofía. Tiene trabajos publicados que tocan temas relacionados con la filosofía política, la identidad nacional, filosofía de la educación y la enseñanza de la filosofía. Actualmente sus líneas de investigación se centran en enseñanza de la filosofía, filosofía de la educación y filosofía mexicana. Hoy nos estará acompañando con la ponencia Pertinencia y experiencia de la formación filosófica universitaria durante la pandemia. Bienvenido, Milton, tienes la palabra. Pues antes que nada, un fuerte abrazo desde aquí, desde la Ciudad de México. Muchas gracias, José, por la presentación. Bueno, como lo dice mi pequeña semblanza, yo me encantan los temas de educación, de enseñanza, de didáctica, pero esta ponencia me vuelca o sea, cuando uno hace trabajos de enseñanza, siempre lo hace pensando desde el docente hacia el alumno. Ahora no, dada la libertad creativa que se nos dio en este congreso, en este encuentro, quise hacer algo al revés. Bueno, como yo mismo estudiante, voy a reflexionar los retos, las consecuencias y la pertinencia que tiene la reflexión filosófica en plena pandemia. Y es que, bueno, siendo muy crueles con nuestra disciplina, ¿por qué los filósofos, los estudiantes de filosofía, somos tan importantes y es tan relevante que nos sigamos formando en pandemia? ¿Por qué el Estado, las universidades tienen que seguir poniendo recursos económicos, ya sea en esta era mercantilista, para seguir formándonos? Entonces, son todas estas preguntas que yo me anduve cuestionando mientras me tocó recibir mi enseñanza filosófica en la universidad, ¿no? Entonces, pues, creo que a pesar de todo, a pesar de que uno aspira a tener licenciatura, maestría, doctorado, ser reconocido, dar clases dependiendo de sus aspiraciones, la etapa de estudiante es inolvidable. Es un viacrucis para algunos, es una proeza, una epopeya que realmente todos debemos de ser reconocidos, ¿no? Porque estudiar en México no es fácil, una carrera universitaria. Yo estudiar filosofía en México, pues ya es una proeza, ¿no? Es una maratón. Entonces, pues nos tenemos que felicitar a todos, porque sí, es importante esto. Y ahora más en pandemia. Pero bueno, la finalidad de mi ponencia, de esta pequeña reflexión, perdón, se me olvidó poner el cronómetro. Iba a poner un cronómetro para no tomar tiempo. Ya, disculpen, ya. Es reflexionar la experiencia que yo he tenido personalmente formándome desde la filosofía y también para ver cuál es la formación que hemos tenido nosotros, ¿no? Porque yo estoy trabajando bajo un plan de estudios de 1999. Ustedes en la Universidad Autónoma de Baja California Sur tienen su propio plan, tienen sus propias corrientes. Entonces, sería interesante ver cómo, siendo tan diferentes, cada quien podemos encontrar similitudes o diferencias en nuestra propia formación. Entonces, la ponencia está dividida en dos momentos. La primera es la pertinencia de formarnos en filosofía en pandemia. O sea, ¿por qué nos vamos a formar en filosofía cuando el mundo está en crisis y cayéndose constantemente, ¿no? Y más en Latinoamérica y más en México. Y la siguiente parte es, bueno, ya una reflexión filosófica sobre por qué estamos aprendiendo filosofía y qué debemos de sacar de aprendizaje de aprender filosofía en pandemia. Entonces, marcando estas diferencias, pues vamos a empezar con algo muy básico. Y aquí me voy a remitir a un texto de Luis Villoro que se llama Motivos y justificación de la actitud filosófica. En este pequeño texto, a la introducción, te comenta que, bueno, las sociedades antiguas
antes la gente, pues, de la realidad, de aquello que acontecía frente a ellos, sustraían los símbolos, los significados, los fenómenos para darles un motivo y una justificación epistémica, ¿no? Creo que eso es algo muy epistémico básico. Pero Luis Boyero dice, bueno, sí, en este mundo mundano ordinal, donde los seres humanos tienen impresiones directas, va a haber unos personajes muy incómodos que se van a preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué no el otro? Grecia, ¿no? El clásico paso del mito a Logos. ¿Por qué tenemos que creer en dioses? ¿Por qué la creencia de dioses tiene que justificar nuestros estados, nuestras creencias, ¿no? Entonces, en este momento de la duda, de la sospecha, de la reflexión, es cuando nace la actitud filosófica. La actitud filosófica es ese momento incómodo, ese momento de incertidumbre, ese momento en un lugar tan básico, en un momento tan básico, en un sentimiento tan básico, nace el porqué. Entonces es gracias a la duda que la filosofía ha podido ser molesta, sí, pero demostrar que la realidad, una, no es dada y que las cosas que hacemos los seres humanos no son inmutables ni son perfectas. Todo lo que creamos tiene sus cosas buenas y malas. Entonces es gracias a la filosofía que nos dice, a ver, seres humanos ególatras, nada de lo que están haciendo está bien, hay problemas graves y lo podemos ver en la pandemia. Pero bueno, esto es, nos vamos a me adelanté tantito. A lo que quiero llegar con todo esto es que la filosofía sí nos podemos casar con la idea de que es amor a la sabiduría, que es la búsqueda constante de la verdad, pero ya en tiempos más actuales, pues la filosofía no es solamente eso, la filosofía es una actividad crítica, es una actividad pensante, es una actitud ante el mundo, ante la vida y ante uno mismo como individuo. Y es que parte de esta formación filosófica que tenemos nosotros los estudiantes se ve reflejada en algo tan básico como no vamos a ser los mismos de cómo entramos a la carrera a cómo vamos a salir. Porque uno entró a la carrera esperando algo, ya durante la carrera empezó a chillar porque no era lo que uno esperaba, y ya después de que se reconcilia uno, pues dice, vale, la filosofía es bonita, es linda. Dependiendo, hay personas que nos gustan más lo académico, nos casamos con eso. Hay personas como la compañera Tiana, que le gustan más cuestiones filosóficas prácticas y que se case con esa idea y que se va a hacer su ideal. Entonces, sin importar que ya estemos en la academia, afuera o molestando a la gente en el mundo exterior, la filosofía tiene una actitud crítica y reflexiva. Y sí me gustaría dar una pequeña cita para entablar un poquito más la idea de el valor formativo que tiene la filosofía. Esta cita es de Florian. Dice, la filosofía posee un valor formativo, es decir, constituye un medio especial para desarrollar un sentido crítico ante los problemas en los que se enfrenta el ser humano en la determinación de formas de actuar. En última instancia, la filosofía y el pensamiento filosófico no es solamente una herramienta o un concepto que uno aprende de una enciclopedia filosófica, leyendo a Kant, leyendo a Hegel y a los grandes monstruos filosóficos. No es solamente eso, es una actitud intrínseca casi del ser humano. Todos dudamos, todos pensamos. Tiana, yo creo que al hablar con niños sabrá muy bien que los niños tienen este don filosófico desde el nacimiento y que tal vez la educación se los calla. Pero pues la filosofía es esto, es una actividad crítica, es una actitud, es posicionarme desde mi lugar para criticar algo o para defenderlo. Ahí sí no hay problemas. Problemas hasta donde no afectas a los demás, ¿no? Obviamente, cuestiones de libertad. Pero bueno, a pesar de todo esto, pues ahorita estoy diciendo un mensaje bello, ¿no? La filosofía es activa, es hermosa, pero nos damos cuenta que no siempre la filosofía tiene su lado bonito, siempre tiene su lado malo, desde ella misma y desde afuera. La filosofía en este mundo mercantilista, pues no tiene mucho que justificar, no te crea ingenieros. En el caso de la pandemia, pues nosotros no vamos a crear vacunas, no vamos a crear sistemas para mitigar el contagio. Entonces, ante un mundo en donde el dinero dicta si eres sustentable y importante para la sociedad, ¿por qué la filosofía es importante? ¿Por qué, a pesar de que tengo estas grandes habilidades para hacer ensayos, escribir, debatir, pues esto no me va a dar la papa para comer, ¿no? No de forma directa, como lo haría un ingeniero.
Este es un tema totalmente caótico, político y filosófico de las academias, pero la verdad es que quién sabe cómo lo hemos hecho, pero voy a citar el caso del Observatorio Filosófico de México, ¿no? Que ellos en el 2010 defendieron la enseñanza de la filosofía en los planes de estudios de México. No sabemos cómo justificamos nuestras actitudes filosóficas, no sabemos cómo convencimos al Estado de que la filosofía es importante de estudiar, que se logró. Entonces, a pesar de no tener muy claro esto, de cómo a pesar de los vendavales del destino la filosofía es importante, pues nos damos cuenta de que sí, somos importantes, tenemos gran poder en la práctica. Sí, nos podemos volver especialistas en Kant, Hegel, Dewey, otros filósofos, pero a la hora de que nos tocan y de que empiezan a discutir de que la filosofía no es importante, pues dejamos atrás nuestras diferencias filosóficas y nos unimos como gremio. Un gremio de 50 personas, no somos un ejército, pero aunque seamos 50 personas tenemos un poder increíble. Entonces, pues a lo que quería llegar es esto, ¿no? De que sí, la filosofía se enfrenta a problemas graves. Vamos a seguir enfrentándonos a problemas mercantilistas. La filosofía es inútil, puede ser la filosofía es inútil, vista desde este enfoque de por competencias y de las empresas, pero no es solamente el ser útil para alguien, para otros desde el lado mercantil, sino es útil para el alma, para cultivar el ser, para cultivar a las comunidades. ¿Quién no te dice que estos niños que se están formando en los proyectos de filosofía para niños tengan buenas cualidades como ciudadanos? Yo creo, muy en lo personal, que la educación sí es la llave para crear grandes sociedades. Eso yo no lo discuto. Ese sí es mi dogma. Yo creo que la educación puede sacar adelante al país. La cuestión aquí, la gran pregunta es ¿qué tipo de educación? ¿Para qué educar? ¿Y a quiénes vamos a educar y cómo los vamos a educar? Pero bueno, ese es otro problema que me gustaría poner en la mesa. Entonces, pues sí, ¿no? Al fin y al cabo, formamos filosóficamente no solo para dar instrumentos, para poder debatir, escribir ensayos, sino para formarnos como individuos, como seres que piensan, ni razonan, ni sienten en un espacio. Y la pandemia, pues, nos obligó a pensar y a reflexionar en un lugar que no conocíamos. En el caso yo he dado la oportunidad de poder hablar y discutir con otros colegas en otros colegios y en otras facultades cerca de mi rumbo. Pero es que la pandemia, a pesar de sus cosas buenas y malas, me dio la oportunidad y el honor de estar aquí con ustedes. Ustedes están del otro lado de México, casi en la esquina de nuestro territorio nacional. Yo estoy en el centro, ¿no? Ustedes están en un clima bonito ahorita, templado, con el mar. Yo me estoy aquí friendo, comiéndome, pues ya saben, ¿no? Vengo de comer mi guajolota. No sé, somos bien extraños los chilangos. Pero es que este tipo de actitudes, este tipo de lugares, propician eso. La pandemia sí nos metió en una crisis total educativa, pero abre nuevas oportunidades. Y es en esto a lo que voy a llegar en la siguiente parte. Entonces, para concluir esta pequeña parte, pues, la actitud filosófica tiene su propia justificación en sí misma. Nosotros nos estamos formando, sí, para poder obtener un empleo. Es lo mínimo que nos merecemos, la verdad. Cada quien ha vivido su historia, su travesía, y todos nos merecemos tener un trabajo estable. No ser millonarios, pero sí poder retribuir, que nos retribuya el Estado, la sociedad, todo lo que nos ha costado la formación. Y la actitud filosófica, pues en última instancia nos sirve a uno para mejorar y cambiar, y para mejorar a la sociedad. Obviamente con buenas prácticas. No solamente nos debemos de quedar en citar a Hegel, sino en pensar, como lo hizo Hegel o las grandes vacas. Ahora sí, llegando a lo importante de la formación más allá de lo presencial. Antes que nada, pues es importante reflexionar filosóficamente y educativamente cómo nos estamos formando desde la pandemia. Muchas actividades se pararon inmediatamente, se dio la luz roja, ¿no? Los obreros dejaron de ir a trabajar,
las escuelas se cerraron, muchas actividades literalmente se pararon. Y la gran pregunta aquí es, ¿por qué la filosofía no paró? ¿Hay algo en la filosofía que la hace independiente de su tiempo? Hay habrá posturas de que podemos decir que la filosofía es hija de su tiempo, hay otras posturas que dirán, bueno, no, la filosofía va más allá de su tiempo, es hija de todo y a la vez de nada. Yo me quedo en un punto medio, como buen ecléctico. Yo creo que justamente esta actitud filosófica rebasa tiempo y lugar. Sin no olvidar que nuestra propia formación está inscrita en este lugar. Esta ponencia yo la creé y la pensé desde Chilangolandia, ¿no? Desde el metro, desde el caos que es esta ciudad, que la quiero mucho, pero a la vez también la odio. Entonces, hay que pensar como estudiantes lo que es nuestra formación, lo que estoy sufriendo ahorita, y ya llegando a la experiencia filosófica de formarnos en pandemia, pues la realidad es que nadie estaba preparado. Quiero suponer que los que estamos aquí venimos de un sistema escolarizado. No creo que nadie esté estudiando la carrera en línea, como lo sería en el instituto de... creo que sí hay algunas carreras de filosofía, pero en general todos venimos de escolarizado. Todos nos íbamos temprano, tomamos nuestro cafecito, nuestro pan, saludamos a los compas, a los compañeros, a los maestros, nos poníamos a debatir, nos peleábamos entre nosotros filosóficamente, pero esto ya no es. Cada quien creó su rutina. Me levanto, me baño, prendo la computadora, me quedo 6 horas frente a una pantalla de luz azul que me está matando la vista. ¿Cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a aprender con el cansancio físico? Ya no es solamente mi mente, ¿no? Porque uno la puede entrenar y puede tener la disciplina, pero es que el cuerpo me cansa. Estar en esta silla ya me cansó. ¿Qué voy a hacer? Uno como alumno. Ahora el docente, imagínense, un docente que tiene que atender las responsabilidades de la vida diaria, de la casa, la vida adulta, y más aparte tener que estar creando y planificando su escuela, bueno, sus planes de estudio sin descanso, ¿no? Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en línea. No sabemos cuántas horas toma más planificar sus clases. Los profesores que sí tienen la responsabilidad de hacerlo. Entonces, pues, nadie estábamos listos. Y eso no es un reproche, pero sí hay que hacer una crítica. Cometimos un gran error, un grave error. Quisimos replicar, tanto docentes como alumnos, la educación prepandémica a la educación virtual. La cátedra de 2 horas, que ya de por sí en algunos lados resultaba muy caótica, pues ahora la tenemos que tragar 2 horas aquí. Y no solamente es una cátedra de 2 horas, son 3 cátedras. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué tenemos que hacer los estudiantes para mitigar el cansancio de estar en cátedras? Gracias, José. Entonces, pues, la educación se quedó estancada. Pero es gracias a la pandemia y es gracias a la creatividad y a la actitud filosófica que tanto estudiantes que posteriormente seremos docentes frente a grupos y profesores que me estén escuchando, es que tenemos que reinventar la escuela, tenemos que reinventar nuestras prácticas educativas. Sí, la pandemia trajo esos problemas, pero personalmente a mí me trajo una gran ventaja, que me pude replantear las formas en las que yo aprendía, leía y trabajaba los textos. Bajo mi comodidad y en mi espacio pude leer, pude descubrirme como estudiante. Yo era un estudiante prepandémico diferente. Leía en el transporte público, pero ahora que estoy aquí, tengo que reinventarme. Y esto que estoy reinventando y que me está formando, no lo debo de olvidar cuando regresemos a clases. Debemos adaptarnos y superarnos como estudiantes. Y ya para cerrar como en conclusión, pues ahorita que me resuena mucho lo que comentaba Tania, y a ver Ana si se nos une después en la discusión, los niños que se están formando en estas épocas pandémicas, que tienen que estar recluidos en sus hogares, ¿con qué deficiencias intelectuales y van a llegar a nosotros? ¿Qué retos nos va a dejar la pandemia cuando nosotros ya estemos
con grupos enfrente, ¿no? Estos niños que se crearon en pandemia, que son nativos, ¿qué retos nos van a enfrentar? Entonces, a pesar de esos retos, tenemos que seguir reinventándonos y reflexionando. La actitud filosófica no se termina en el aula, ni en lo presencial. Está intrínsecamente en uno, y con eso doy terminada mi ponencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Milton. También muchas felicidades. También habías mencionado que te honras, en realidad nos honras a nosotras. Muchísimas gracias. De hecho, esas dos cuestiones, ¿no? La constante justificación de una disciplina que no tiene productos materiales, sino mentales, o de actitudes, o de inmateriales, pues, o cambio de práctica, pero que no responde o no parece en el sentido común consecuencia de la filosofía, y cómo hay un tipo de enseñanza acrítico, y debemos ser críticos y críticas respecto a nuestro propio ejercicio. Muchas gracias. Ya sé, es un tema tan que pica costillas, que llama mucho la atención, que ya hay comentarios respecto a la ponencia de Jenna y a tu ponencia. Entonces, te aseguro que se va a hablar de ello. Milton, ¿qué tipo de educación es necesaria para transformar las estructuras que mencionas? Dice la pregunta de Jessica Pamela Núñez Picos. Sí la había entendido bien, ya la está formulando. Bueno, obviamente estoy pensando en una educación suscitadora, democrática, contextual y sobre todo humanística. Y es que esto es muy importante, porque ahorita estamos bajo el régimen educativo de habilidades por competencias, ¿no? O sea, lo que se enseña ya no es tanto los contenidos a memorizar, sino adquirir habilidades. Esto no está mal, se puede aprender las habilidades del filósofo, de la filosofía. Y lo que está mal, y aquí me apego totalmente a lo que exponía Ana en su ponencia, está mal regir este sistema educativo por el mercantilismo, por esta cuestión de dinero, de esta economía que todo surge. La educación fundamentalmente es la actividad humana, propiamente humana, de enriquecer, formar y cultivar al ser humano y a su sociedad. Entonces, la gran pregunta aquí es, bueno, la educación, el sistema de habilidades por competencias, de tinte empresarial, ¿hace esto? ¿O nos queda de ver algo? Obviamente nos queda de ver algo. La filosofía, las letras, la historia y muchas de nuestras disciplinas hermanas pues son relegadas, ¿no? Por eso no solamente la filosofía, sino todas estas disciplinas están luchando aún en el mundo para demostrar su pertinencia. Entonces sí, yo abogo por una educación que suscite, o sea, que ponga al alumno a reflexionar su realidad, a su entorno, no tanto el currículum. El currículum es importante, lo que dijo Hegel, Kant, Schopenhauer, Dewey y otros grandes vacas está bien, pero vamos a suscitar, vamos a enseñar al alumno, y también como alumnos y docentes, a pensar, a cultivar el pensamiento, pero también vamos a hacerlo de democrática. Vamos a ponernos en los roles educativos de docente-alumno iguales. El docente sabe algo y ha leído más que el alumno, pero el alumno también sabe algo, siente, vive y experimenta. Es igual que nosotros, la única diferencia es que, bueno, yo tengo 4 años leyendo filosofía, eso no me hace mejor que tú. Eso me hace tener la responsabilidad de instruirte y de llevarte para formarte. Y contextual, pues lo que comentaba también Ana, México es un país súper desigual. Entonces, y también Tania, ahorita ya me acordé que lo estaba diciendo con los niños. ¿Cómo vamos a llevarle filosofía a niños? Sí, filosofía para niños, a niños de comunidades externas, a las ciudades, que no tienen internet, que no tienen luz, que no tienen conectividad. Y finalmente, pues, una educación que no solamente se enfoque en lo científico, en lo que te resuelve y te da dinero en el ahora, sino que también te forme como ser humano. Entonces esa es mi respuesta. Espero haber sido claro. Muchas gracias, Milton.